Luego siguen las isomerasas. Las isomerasas lo que hacen es reacomodar intramolecularmente isomerizaciones con moléculas transitorias en ocasiones. Yo tengo aquí las moléculas A, B y C, o los átomos A, B y C, y lo que hago simple y sencillamente es reacomodarlos, B, C, A. Las isomerasas se van a subdividir en varios grupos de acuerdo a lo que estén haciendo. Si, por ejemplo, yo muevo un fosfato dentro de la misma molécula del átomo 1 al átomo 3, es una mutasa, una transferasa. Si yo lo que estoy haciendo es oxidando el carbono 1 y reduciendo el carbono 2, entonces tengo una oxidorreductasa intramolecular. También puedo tener los cis o los trans, las racemasas, las epimerasas, las diasas intramoleculares. En el ejemplo que les voy a poner de las isomerasas, lo que tengo es la conversión del citrato a isocitrato. En este caso particular, lo que quiero hacer es mover el grupo hidroxilo del tercer carbono al segundo carbono. Para hacerlo, tramposamente, lo que voy a hacer es primero deshidratar. Saco el hidroxilo y el protón, formo agua. Tengo una molécula intermedia que se llama cisaconitato. ¿Por qué se llama cisaconitato? Porque tiene la isomería cis. Y luego vuelvo a hidratar. Al reacomodar la hidratación, al reacomodar los agentes del agua, entonces ya tengo el grupo hidroxilo en el segundo carbono y el carbono tercero se queda nada más con el protón. La parte más importante no es el cisaconitato, la parte más importante es la deshidratación y la hidratación. Esta es una hidrolasa intramolecular, no es una isomerasa. Lo que ocurre más importante por encima es la deshidratación y la hidratación. Y el punto más importante es que, aunque parecen dos reacciones, son dos reacciones, lo está haciendo la misma enzima. Por eso se habla de una isomerización y no de una hidrolasa. Se habla de una isomerasa, por este caso particular. Las digasas lo que van a hacer es catalizar la unión de dos grupos químicos a expensas de la hidrólisis de un nucleótido trifosfatado, de un ATP o un GTP. Entonces tendría la molécula X más la molécula Y más el ATP. Y lo que va a tener al final de cuentas es una sola molécula, XY, a la cual se ligaron entre sí con la pérdida de que el adenosín trifosfatado pasó a ser un adenosín difosfatado. ¿Por qué nos diferenciamos de las ligasas de las liasas? 1. Las liasas no usan ATP, las ligasas sí. Segundo, las ligasas generalmente pueden formar dobles enlaces, las ligasas no. Y las dos juntas, liasas y ligasas, no producen agua. Si produjeran agua, su unión sería una hidrolasa. Acuérdense de eso. La reacción de ligasa la podemos hacer sobre el carbono-oxígeno, carbono-azufre, carbono-nitrógeno, carbono-carbono, o sobre enlaces nitrógeno-metal o esteres fosfóricos. En un ejemplo de una ligasa, tenemos la arginino-succinato sintetasa. Es una enzima que también se puede llamar argino-succinato sintetasa. Lo que vamos a formar es un producto que se llama arginino-succinato y lo vamos a formar a partir de dos aminoácidos, la citrulina y el aspartato. En este caso particular, la reacción requiere tanta energía que pasamos de un adenosín con 3 fosfatos, trifosfatado, a un adenosín con un solo fosfato, adenosín monofosfatado, y se van a producir 2 fósforos inorgánicos libres. Va la circunstancia. La reacción ocurre entre este carbono, el que está marcado con el cursor, y este otro carbono. ¿Por qué no lo llamamos una peptidasa? ¿Por qué no lo ponemos en el caso de la hidrolasa? Va la circunstancia. Aparentemente tenemos aquí el enlace entre el carbono y el nitrógeno. No se formó el doble enlace, el oxígeno es sustituido por el nitrógeno, pero este oxígeno, en lugar de irse con este hidrógeno para poder formar lo que llamaríamos agua, en realidad se está yendo con este fosfato que se queda aquí. El oxígeno se pasa del carbono al fósforo. Por eso no se forma agua y por eso casi nunca de los nunca formamos en las ligasas agua. Este es un factor importante. Así podemos diferenciar lo que es las hidrolasas que unen dos aminoácidos a las ligasas, como en este caso, que están uniendo dos aminoácidos para poder formar este compuesto, el arginino-succinato. Aquí es donde ocurre el cambio, aquí es donde se está uniendo, pero no se forma agua.
Por eso no hablamos de hidrolasa. Para poder explorar un poquito más de las enzimas, vamos a entrar a lo que es una base de datos que se llama Brenda. Esa base de datos Brenda nos ayuda a visualizar las enzimas más allá de lo que es la reacción enzimática, la importancia de ellas, con quién se puede unir, dónde ha sido reportado, etc. Brenda nos sirve para darnos una idea de para qué es la importancia de la enzima. A veces pensamos en una enzima solo en términos del libro de bioquímica, pero tiene otras utilidades mayores. Nada más para que se den una idea, vamos a ver un momentito la cantidad de organismos de los que se han estudiado enzimas. Si los revisamos con detalle, van a ver que tenemos una cantidad bastante grande de organismos a los que les han estudiado diferentes enzimas. La más abundante de todas son las oxidorreductasas, no, son las hidrolasas. ¿Se han estudiado más hidrolasas? No, se han estudiado en más organismos hidrolasas que oxidorreductasas. Pero de todas maneras comparen lo que son las hidrolasas, las oxidorreductasas y las transferasas, por ejemplo, con las ligasas, apenas en 1547 organismos contra 10.000 de hidrolasas, casi 10.000 de oxidorreductasas y casi 7.000 de transferasas. Son los organismos en los que se han estudiado. Aquí en este icono ustedes pueden bajar las estructuras proteicas que están reportadas para oxidorreductasas. No se los recomiendo, nada más vean el número. Son 40.000, casi 40.500 secuencias. No es tan fácil trabajarlas. Ahora, si quieren números más estratosféricos, vean que hay prácticamente 4 billones de secuencias reportadas de oxidorreductasas. También una de las características que pueden revisar es, por ejemplo, en los organismos que se han estudiado, ¿qué información hay? Ok, ustedes quieren ver el coronavirus, entonces se van acá a TAX-Tree, ponen en virus y ya le ponen, ¿cómo se llama?, las diferentes secuencias que quieran buscar de coronavirus de los diferentes organismos. De hecho, ahorita hay reportados 234.402 secuencias de enzimas, no solo para el coronavirus, sino para muchos más organismos. Bien, vamos a usar un ejemplo para poder verlo mucho mejor. La ornitin descarboxilasa. Entonces le ponemos que empiece la búsqueda y nos va a decir que tiene 4 sinónimos de enzimas. Estas enzimas no son lo misma. De hecho, ustedes pueden ver que tienen números diferentes. Incluso hay una, la histidinquinasa, que el número es 2, quiere decir que es una transferasa. Lo que pasa es que estas enzimas normalmente se han buscado juntas. La ornitin descarboxilasa, sus sinónimos son aproximadamente 3. Lo que es el lisina ornitin descarboxilasa, la ornitin descarboxilasa y la adenosilmetionina descarboxilasa ornitin descarboxilasa. ¿Qué es lo que hace la ornitin descarboxilasa? Hace la siguiente reacción. Tengo la ornitina y entonces lo voy a sacar CO2 y en ese CO2 voy a producir una molécula intermedia, una molécula que se llama putrescina. Ok, esa es la reacción que hace la ornitin descarboxilasa. Y la pueden ustedes apreciar en este icono hexagonal. También otra cosa que pueden ustedes revisar es en dónde interviene. Así como se ve, es una estructura compleja, son muchas participaciones que tiene dentro del metabolismo. De hecho, tiene participación en el metabolismo de pirimidinas, de purinas. Vamos a darle un acercamiento para que ustedes puedan ver mucho mejor. Tiene participación en la fotosíntesis, en la degradación de ácidos de azúcares, etcétera, lípidos, metabolismo de lípidos, biosíntesis del palmitato. Todo esto pueden ustedes visualizar en la ornitin descarboxilasa. Todas estas reacciones pueden participar. Pero lo que me gustaría más que se metieran ustedes no es en esto, sino es en el mapa mundial. ¿Qué es el mapa mundial? El mapa mundial consiste en los artículos o trabajos que se han hecho de las diferentes enzimas. Primero, les dice, oye, esta enzima la localicé en tal tejido, o la localicé con tal organismo, o la uso para tal cosa, o la he visto que tiene relación con esta enfermedad, y a quién se está uniendo. Los colores indican lo que estamos viendo. Por ejemplo, los colores azules intensos es esto, el 4.1.1.17, que es nuestra enzima, la ornitin descarboxilasa. Los rojos son las aplicaciones que, por ejemplo, en el diagnóstico, en farmacología, en la industria alimenticia, en la carcinogénesis,
en la medicina, en el desarrollo de drogas, en el estudio de tumorigénesis, los papilomas, etcétera. Son las enfermedades. Y el azulito son los ligandos, o sea, la relación que tiene con con algunas moléculas como la adenosil S-adenosil L-metionina, la arginasa, el isoproterenol, etcétera, lo que ustedes usen y quieran. Ahora, de acuerdo al tamaño de la letra, es la cantidad de estudios que hay para eso. Por ejemplo, ustedes pueden ver que la mayoría de los estudios son sobre un ligando, la poliamina, y sobre otro, ¿cómo se llama? Estructura, la espermidina. Vamos a tomar uno, por ejemplo, la industria alimenticia. Vamos a ver qué tiene de relación la ornitina descarboxilasa con la industria de los alimentos. Entonces, podemos ver que hay una aplicación y nos dice que la enzima se usa en el proceso de hacer vinos. Esa es la parte importante que me gustaría que ustedes manejaran. Las enzimas, ¿para qué me sirven? ¿Cuál es la funcionalidad de las enzimas? Brenda, es una de las ventajas que te da. A mí se me hace muy fácil poder entrar y decir, oye, esta enzima la utilizo mayoritariamente para drogas. De esta enzima hay muchos estudios que reportan para hacer pan, para hacer vino, para hacer lo que ustedes gusten y quieran. Les encargo que puedan meterse y revisar dentro de Brenda los diferentes papeles que tiene una enzima, aparte de bioquímica que manejamos. Brenda quiere decir Braunschweig Enzima Database, y esta es la dirección para que ustedes puedan entrar. Espero que haya quedado clara la clasificación de las enzimas, que haya quedado fácil poder diferenciar las ligasas, las diasas, las hidrolasas, que son las que a veces tienen un poquito de relación. Y espero, que puedan meterse a Brenda y puedan revisarla. Escogen una enzima, la que quieran, tomen del libro de bioquímica, enzima fulanita de tal, o alguna enzima que escuchen, que oyen, así de simple. Métanse a Brenda. La mejor manera de conocer esos programas es explorar. También se pueden meter a la página de Spacy para ver las enzimas y la clasificación. Nos vemos para la próxima. Cuídense mucho. Saludos.